¿Cómo lees el asunto, Xu? Pues mira, te decía que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y esto lo comento porque pues todos quienes conocen a Alejandro Moreno, Alito como le dicen, pues saben muy bien pues el tipo de brincos, de acciones, de decisiones que ha tomado a lo largo de su trayectoria política. Es decir, este comportamiento que hoy vemos y por el que se le está juzgando, calificando, pues no es una situación nueva si analiza su trayectoria y su carrera. Entonces aquí, pues más bien, pues puede que haya algunos sorprendidos, pero sorpresas no hay. En política, mi estimado Eduardo, cuando se te presenta una oportunidad, la tienes que aprovechar. Y desde mi punto de vista, y coincido con el análisis que escuchábamos ahorita en el corte de Raimundo Riva Palacio, Ujú. Alejandro Moreno vio una oportunidad y simplemente la aprovechó. Recordemos tres cosas para tener un poco de contexto. Primero, es que el PRI, después de perder en el 2018 la presidencia de la República, prácticamente abandonó la trinchera. Los priistas se replegaron, se guardaron, unos se fueron y solamente se quedaron unos cuantos, entre ellos Alejandro Moreno, quien se hizo el control del partido. Y no solo eso, en 2019 reformó los estatutos del partido para tener el control absoluto del partido. Es por eso que en los últimos meses, aunque han intentado destituirlo, no han podido pues, moverlo del cargo porque él tiene absolutamente el control de todos los órganos partidarios. Pero esto se debe a que el PRI abandonó la plaza después de que perdió la presidencia de la República en 2018. Otro dato importante destacar, y esto tú lo debes recordar muy bien, estimado Eduardo, es que siempre las Fuerzas Armadas habían estado cerca del PRI, o siempre han estado cerca del PRI. Sí. Para muchos, el PRI no solo tenía tres sectores, el obrero, el popular, el campesino, sino que también tenía el sector militar. Recordemos que por muchos años, por muchas legislaturas, el PRI siempre le dio espacios muy importantes a militares en retiros para presidir las comisiones de defensa, a marinos para presidir las comisiones de marina. Es decir, el que haya una relación estrecha entre las Fuerzas Armadas y el PRI no es una novedad, sí, está en su génesis, así nació el PRI. Tú recordarás que el primer gobierno civil se da hasta Miguel Alemán, ¿no? Por ahí de los 40. Entonces, siempre el PRI ha estado muy cercano a las Fuerzas Armadas y hay vasos comunicantes. Para no ir más lejos, el nuevo presidente de la mesa directiva de la Ciudad de México, que es un diputado del PRI, es un general en retiro. Entonces, digamos, sigue habiendo vasos comunicantes entre el PRI y las Fuerzas Armadas, de manera que no es extraño que el PRI haya estratégicamente bajado la guardia en este tema y haya abierto un punto de encuentro con las Fuerzas Armadas o evitar un choque de trenes con las Fuerzas Armadas, que es lo que se pretendía al querer llevar a votación esta propuesta del presidente López Obrador. Y tercer tema, Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche y tenía al lado al gobernador de Tabasco, que pues coincidió en algún momento con quien es hoy secretario de Gobernación, a Augusto López. Y también tenía como vecino a el gobernador de Chiapas, que es Manuel Velasco, que también pues, sabemos que es un importante operador dentro de la coalición que sostiene a la 4T. De manera que Alejandro Moreno tiene vasos comunicantes con Morena, con los partidos aliados, y no es extraño que hayan encontrado puentes de comunicación. Y lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, donde Alejandro Moreno, pues hoy es diputado federal, tiene una bancada que le importa a Morena para sumar votos, y ahí también tienen un diálogo constante con el coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier. ¿Cuál fue la oportunidad que se le presentó a Alejandro Moreno? Que le faltan los votos del PRI al presidente y a Morena para aprobar no solamente la reforma de la Guardia Nacional, que es la que mandó, que ahí Morena ya la sacó solo, sino tienen que prorrogar la duración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y esa es la iniciativa que presenta el PRI. Al presentarle el PRI, pues automáticamente uno asume que el PRI acompañará la propuesta. Entonces, si Morena pone los votos, tienen la mayoría calificada, tienen las dos terceras partes. Y con esto se garantiza que por lo menos hasta que termine el sexenio del presidente López Obrador, las Fuerzas Armadas podrán estar en tareas militares. Es decir, si llegan a tirar la reforma en la Corte, que hoy se va a discutir en el Senado, con el simple hecho de modificar este transitorio que propuso el PRI, de ampliarlo, las Fuerzas Armadas podrían seguir operando como hasta el día de hoy
y qué ha sido la visión del presidente. La ruptura viene porque el PRI en el Senado dice no estamos de acuerdo con Alejandro Moreno y presiona a la oposición de Va por México diciendo pues si sacas esto y vas con Morena en esta jugada, no iremos en coalición hacia adelante. Pero la realidad es que Va por México no tiene de otra. O sea, mientras más se dividan y más se dispersen, menos competitivos serán en el 23 y en el 24. Entonces, por eso creo que hizo una buena jugada Alejandro Moreno en términos de que negocia de corto plazo, que paren la ofensiva en su contra, que paren en la intención del desafuero, que lo querían desaforar y someter a la justicia por una serie de acusaciones que hizo la Fiscalía de Campeche, Sí. en manos de Renato Sales, y con esto el PRI acompaña en esta jugada a Morena y al presidente y separa digamos, el embate que tenían contra Alejandro Moreno. Es una solución de corto plazo para parar una crisis, pero me parece que a Alejandro Moreno le pusieron el pase a gol y lo único que está haciendo pues, es tirarse una chilena para rematar la oportunidad que se le vino enfrente. Rápido, esto es un paso a que el PRI desaparezca, ¿o crees que va a superar el descrédito que significa el haber jugado con Morena en este tema? Mira, un ejemplo muy gráfico es lo que pasa con el PRI en la Ciudad de México. El PRI en la Ciudad de México tiene años sin tener un liderazgo que realmente lo apuntale, lo represente, pero sigue habiendo un 10-15% de intención de voto por el PRI. Es decir, el PRI es un poco más que sus dirigentes. Hay una base, hay una militancia que realmente cree en el partido y me parece que difícilmente por las decisiones que tome Alejandro Moreno se va a extinguir el PRI. Creo que tendrá una representación, según encuestas, 15, 18, hasta 20% le dan algunas. Creo que el priismo está ahí. Lo que necesitan ingeniárselas es cómo quitar a Alejandro Moreno de la presidencia del PRI. Y la realidad es que tiene el control de los órganos partidarios, los estatutos de su lado, y no es un error más que de los priistas, que dejaron que Alejandro Moreno se apoderara del partido y les reformara los estatutos. Y por más que se moleste el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, u otros destacados priistas, el que tiene el control del partido se llama Alejandro Moreno. Bueno, ya iremos viendo a ver qué sucede en el Senado. Por lo pronto, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y nos ayudes a entender lo que está sucediendo en el país en materia política. Muchas gracias, Xu. No, hombre, gracias a ustedes, que tengan buen cierre de semana. Muchísimas gracias. Gracias.